Bienvenidos a otro episodio de Literal. Tendremos episodios cada semana, entonces no se lo pierdan. Igual recuerden que pueden ver este video en YouTube para ver el gran disfraz que traigo puesto. Y además, me gusta mucho escuchar sus comentarios, bueno, leer sus comentarios, entonces ahí déjenos sus notitas. El día de hoy tenemos a Choc Pereda y Arturo Cisneros y les vamos a platicar de un gran tema. ¿Por qué creemos en los fantasmas? Quédense a escucharlo con nosotros si ustedes, como nosotros, han visto alguna vez un fantasma. ¿Qué significa que algo o alguien nos siga después de morir? O que sigamos viendo lo que ya no está. Los fantasmas no son solo apariciones, son recuerdos que se niegan a apagarse. El 46% de las personas en Estados Unidos creen que los fantasmas son reales y creo que si le preguntaran a la población mexicana, ese número aumentaría. ¿Ustedes qué opinan? Sin duda. Sí, ¿no? Sí siento que México es un país que cree mucho en esas cosas. Y es más, déjenos en los comentarios si usted cree en los fantasmas y si ha visto alguna aparición alguna vez. Yo sí he visto. ¿Ustedes han visto apariciones? Yo tengo una anécdota que quiero contar, pero me quiero esperar a que el programa esté como en su momento más cuchicuchesco para que se la pasen fatal ustedes, porque mi anécdota es muy fuerte. Porque además es muy fuerte porque me la contó mi hermano que es periodista científico, entonces él no cree en los fantasmas. Y de todas formas... Tiene una anécdota de fantasmas. Sí, hay que temer. Va. Okay, ¿Tú has visto fantasmas entonces? O sea, ustedes dos sí. Creo. Yo podría decir también que creo. Pero, ajá, en mi casa familiar, ya saben, típico, yo además tenía un sueño muy recurrente, que esto ya vendrá a colación en el podcast, pero tenía el sueño de un perchero que era largo y se movía y pasaba enfrente de mi habitación y sonaba y o sea, tuve ese sueño neta como 10 veces y esa es mi aparición para mí. Se me aparecían sueños muchas veces y yo le tenía mucho miedo. ¿Era el perchero fantasma? Era un perchero, además como largo. Era como un perchero como de producción, de película, ya sabes. Eso es muy extraño porque cuando eres niño justo ves como los fantasmas con los percheros y la ropa colgada. O sea, tú le tenías miedo al perchero. El tuyo era literal, así de... De que qué interesante, Marina. Sí. Yo le tenía miedo al perchero. Pero sí, entonces el día de hoy vamos a seguir el rastro de estos primeros fantasmas que desde los sueños de los primeros humanos hasta las casas embrujadas, para entender por qué la gente sigue creyendo en ellos y por qué creemos que los seguimos viendo. Entonces, bueno, para empezar, obviamente se tiene que empezar desde el principio. Y un fantasma, como bien sabemos todos, es el alma o espíritu de una persona muerta que se manifiesta entre los vivos de forma visible, ¿no? Porque de repente me he dado cuenta ahora que hemos tenido varios episodios de monstruos que la diferencia entre brujas, vampiros, fantasmas no es tan extrema como uno pensaría, ¿no? O sea, de repente todos vienen del mismo lugar, nada más como que sus manifestaciones o sus peligros son como muy pequeños las diferencias. O sea, entre brujas y vampiros es básicamente que unos comen sangre y otros. Porque las brujas pues también comen niños, entonces como que... Bueno, los vampiros no sé si prefieran a los niños, pero, o sea, se comen a todo mundo parejo, ¿no? Como que los vampiros no es porque son como más calientes, no entonces se comen gente hot, ¿no? Es lo que te iba a decir, se comen gente hot, entonces sí. Y está padre porque mientras estaba investigando esto, ponía que el pensamiento prelógico no distingue entre lo real y lo imaginario, que tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, también leí que, bueno, es obvio, bueno, ya lo sabía, pero lo leí otra vez, que la Ilíada, por ejemplo, se tomaba como verdad objetiva y era como una forma en la que se mezclaba el pensamiento religioso, el mágico, por así decirlo, y también la historia. O sea, entonces era como todo en una mitología, religión e historia, y era real. O sea, y también como era narración poética, algunas partes eran muy subjetivas, entonces es curioso que eso lo tomaran como un texto histórico. Pues sí. También es curioso porque dentro incluso de la filosofía griega, la fantasía solía considerarse, no como la consideramos ahorita, como algo irreal, sino como una especie, digo, acercándolo más al término de imaginación, como una especie de intermediario entre la realidad y la experiencia. O sea, era necesaria la imaginación para poder conocer la realidad. ¡Qué padre! Sí, estaban bien locos. Bueno, no, pero es que también había muy pocas cosas en aquel entonces y todas las definiciones que le tenemos ahora como mundo moderno no se usaban para hacer ese tipo de distingos. Y de hecho uno de los primeros fantasmas técnicamente, y esa es una pregunta que tenía para ti, porque sé que hay como una forma en la que en la Biblia los fantasmas, porque el Espíritu Santo es un fantasma. Y se aparece también varios fantasmas. Sí, y la diferencia es que creo que hay una forma en la que se ven los espíritus en la Biblia que es diferente de los fantasmas, pero es la única real diferencia.
Sí, 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 como que se ven más bondadosos, ¿no? Claro, de alguna forma, o sea, incluso podríamos decir que no es lo mismo un espíritu que un fantasma que un espectro, Ajá. ¿no? El espíritu, por decirlo de alguna forma, no tuvo que haber pasado por una suerte de vida, Un ¿no? trance de haber muerto. Exacto. Oh, interesante eso. Pero como también lo del pensamiento prelógico, en ese momento, justo ahorita que estábamos hablando de los sueños, si soñabas con una persona que se te había muerto, para ellos no había como diferencia entre lo que pasaba en sus sueños y lo que pasaba en la realidad. O sea, piensen que todo el estudio de los sueños vino mucho, mucho, mucho después. Entonces, si se te aparecía tu abuelo, de repente pensabas que estaba siendo visitado por tu abuelo. Ujú. O sea, por realmente la imagen de tu abuelo. Y me clavé, ya sé que lo del origen de la palabra muchas veces es de flojera, pero de hecho esta vez sí está muy interesante. Viene del griego pantein, que además es un verbo que significa presentar a la mente, hacer visible o aparecerse. El panein, además, como solito, significa brillar, lo cual es interesante porque sí tenemos esta concepción de que los fantasmas brillan, ¿no? A veces, como verde fosforescente es como fantasma. Y proviene de esta raíz palabra, o sea, de la misma raíz, las palabras fantasía, obviamente, o fantasear, que va de la mano con la imaginación, ¿no? Y para los griegos fantasma significaba reflejo, hacía alusión a las imágenes que podemos crear en la mente. Entonces, en ese sentido, tipo los romanos, por otro lado, usaban la palabra imago, que significa imagen, y originalmente se refería a una máscara de cera que se representaba en el rostro de una persona fallecida y que se exhibía en los funerales de Roma. Entonces, está cañón porque todo tiene que ver con imagen, memoria, recuerdo y imagen mental, sobre todo. Y también con fantasía y con imaginación. Sí. Exacto. Entonces, como a la mente ahí también te la puede jugar chueco desde, o sea, desde el origen de la palabra. Eso está increíble. Hay un libro de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben. Ajá. El libro se llama Estancias y justo ahí él tiene su propia teoría del fantasma y ahí él habla de cómo hay un momento en la historia de la humanidad en donde lo fantasioso es expropiado de la realidad y se vuelve algo irreal. Y entonces se genera, digamos, como este choque. El concepto de fantasía cambia, ¿no? Esto que mencionábamos un poquito antes. O sea, ¿qué puede ser real y qué no? Exacto. Y de alguna forma también ahí está como presente ya la idea del fantasma, ¿no? Porque ya es entre real o irreal, ¿no? Justo. hay Y un eso está problema ahí. increíble porque, o sea, estas civilizaciones, primeras civilizaciones, ahorita tenemos como muy claro lo que es real y lo que no. Pero en estas primeras civilizaciones, pues no estaba tan claro. O sea, la frontera sí era como muy difusa. Y además como que la idea de la vida después de la muerte para las culturas antiguas, tipo sus ritos funerarios estaban específicamente diseñados para descansar, o sea, para que los muertos descansaran en paz. Ahorita lo decimos como, descansa en paz. Pero ¿qué significa que descanses en paz? Pues que no te vayas a levantar, ¿no? Ujú, que no regreses a hacerle de pedo. Literal. Y bueno, ya pasando como cómo lo ven las culturas más formalmente, hay varias sociedades súper distintas y geográficamente apartadas que tienen figuras de fantasmas en sus imaginarios, lo cual está increíble. La cultura mítica del folclore japonés, hay una que se llama obake o casa obake, que esto me encantó porque se traduce a sombrilla cambiante o algo que cambia. O sea, esas dos acepciones. Y se caracteriza por literalmente tener la forma de una sombrilla. Sí. Con una lengua y con una cara, que hay un dibujo que ahorita se los ponemos, y ha sido como una fuerte de inspiración para tatuajes, lo cual está muy padre. O sea, ya ve que los japoneses tienen una cultura del tatuaje bien padre, entonces hay mucha gente que se tatúa esto, y tiene mucha relación con el espíritu doméstico, con el espíritu que se queda en los objetos domésticos. Ujú. Entonces, ahorita puede ser una sombrilla, pero es como los objetos guardan recuerdos. Y eso está muy bonito. O sea, cuando alguien muere, lo que más cuesta probablemente es ir a través de sus cosas, ¿no? Porque de alguna forma parte de su espíritu se queda en ellas. Y creo que eso está muy bonito. Y, por ejemplo, las tribus norteamericanas, ¿quieres decir el de cazar osos que está en tu libro? Sí, este libro me da pavor cuando yo era chiquitín y lo volví a comprar cuando me acordé porque estaba completamente obsesionado y entonces lo que hacen es cazan osos, pero para abuenarse con el oso que cazaron, le ponen un tocado, de plumas que le ponían a los jefes y le preparan como cosas para que luego el espíritu del oso no se vaya encima de ellos. Que es como una cosa muy práctica y que además me da mucha risa porque si lo tuviéramos que hacer con todas las cosas que nos comemos, ya me veo yo poniéndole un tocado a los nuggets así. Los nuggets. Pero era Una como, hamburguesita. honestamente,
que te ataquen pollos fantasma, que te ataque un oso, pues sí puedo entender por qué el oso se llevaba todo ese ritual. Sí, hay que tener como más precaución con el oso, ¿no? sin En duda. ese sentido. Está padre también cómo las culturas antiguas relacionaban los fantasmas con los animales, ¿no? Con la vida misma o con los objetos, con el animismo. Por ejemplo, justo los japoneses a través del shintoísmo, ¿no? Con toda esta otra noción de percibir la realidad como siempre viva, ¿no? Como la naturaleza viva, todo palpitante, todo haciéndose presencia. Sí, buen punto. Seguramente también antes los objetos no se tenía tanta noción que los objetos, pues, que están muertos, ¿no? A lo mejor había unos que era como, siento que ese termo tiene vida, ¿sabes? Y también había uno de los egipcios que me encantan las figuras egipcias, que se llama K-H-U. Y se decían que eran espectros que esparcían la enfermedad y que podían invadir a los animales y llevarlos a la locura. Yo ahí pensé como rabia, ¿no? O sea, enfermedad, locura, animales igual a rabia, ¿no? Y también lo de esparcir enfermedad, por eso digo que en las fronteras, pues lo que vimos con los vampiros, ¿no? Que eran figuras de la enfermedad, pues los fantasmas acá también eran. Y de hecho está lo muy loco de la versión de Anne Rice de los vampiros. Los dos vampiros originales justamente van a una casa que está embrujada y les ponen como un 4 a sus enemigos y los matan. Bueno, intentan matarlos en la casa y cuando están a punto de morirse, en la primera vampira, que se me acaba de olvidar su nombre, se meten espíritus y esos espíritus son los que la mantienen con vida y ella crea el primer vampiro, que es Enkidu. Y Y literal, lo que mantiene vivos esos dos primeros vampiros es que están llenos de espíritus y la casa estaba poseída, ¿no? Justo, sí, el primer fantasma como del que ya tenemos registro escrito, o sea, que no se debe como a un tema de tradición oral popular, ¿no? Como sería La Llorona, por ejemplo, es Enkidu, que es un texto que es como la Biblia de los sumerios, por así decirlo, ¿no? Que los sumerios son como la primera civilización. Y no sé si alguien quiere decir como más detalles de la epopeya de Gilgamesh. Pues, digo, más allá de eso, pensando en la primera representación de un fantasma, hay justamente una tablilla de arcilla babilónica de más o menos hace 3.500 años, en donde aparece la primera representación visual de un fantasma, ¿no? Wow. Y es bien interesante porque es una persona que está encadenada y está siendo arrastrada por la muerte para cruzar al otro lado. ¡Ay, qué horror! Sí, es una imagen, digo, no tan espantosa como suena, porque pues son arcillas babilónicas, pero, de que son pero está linda. unos muñequitos de palo, ¿no? Sí, más o menos. Y bueno, tipo también los romanos, ¿no? Que ponían una moneda en la boca de los muertos para pagarle al barquero, ¿no? Porque si no el alma ahí se iba a quedar, tienes que pasar al otro lado. Que está súper padre que sí hay como desde antes, esa noción de que hay diversas dimensiones, ¿no? Y que hay como una dimensión energética que pues técnicamente sí hay. Pero ellos ya sin tener ciencia ya se la sabían. Y había muchos más, pero la verdad no puse todos porque si no íbamos a estar todo el episodio hablando de eso. Pero como que se tiene la noción de que en todas hay como el mismo gesto, que es el deseo de que la muerte no sea silencio, que es algo pues muy humano, es como no puede ser el final. Entonces de ahí también viene mucho la imagen de los fantasmas. Pero donde más nos vamos a clavar en el episodio el día de hoy es lo que vino ya un poco después, que en el siglo XVIII se dio el movimiento espiritualista, que está padrísimo investigar de esto, neta, me divirtió muchísimo, la gente se inventa una cantidad de cosas de veras. Pero bueno, es que había pocas cosas que hacer. Había pocas cosas que hacer y además eran tiempos en los cuales estaban descubriendo cosas realmente científicas y entonces caminabas como a mitad entre dos o tres cosas, como tradiciones, porque bien que mal, así como la Biblia y los textos religiosos son una tradición, la ciencia en ese entonces también empezaba a ser como una tradición, porque no había como todos los mecanismos que hoy le ponen atención a que la ciencia esté cienciando de la manera correcta. O sea, muchas de las cosas que descubrieron científicamente son previas al método científico y el método científico es esta cosa que te dice cómo hacer un experimento científico para lograr conclusiones que son reales en la vida real. Y que tiene pues, que ¿no? ser reproducible, que es como la parte más importante, sí. Y veíamos muy poco, o sea, teníamos lo que veíamos con los ojos y un poquito más, o sea, a lo mucho tendríamos como una versión bastante pedorra de un microscopio y una versión bastante pedorra de un telescopio. Todo lo demás lo teníamos que intuir. Pasó con los vampiros, cuando hablábamos de vampiros,
ya sabían qué era lo que causaba la enfermedad que ellos decían, lo que los consumía. Ya sabían que existían esas bacterias, pero entre que existieron esas bacterias a que llegaran a la vacuna y todo ese tipo de cosas, faltaban pasos. Entonces tú como persona de esa edad, en esta onda, imagínate, eras una persona que tenía que, si querías oír música, tenías que comprar partituras y tocarla en tu casa o ir a un concierto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y si querías leer, generalmente, pues tenías que estar o en una abadía o supongo que había como alguna versión temprana de las bibliotecas, pero los libros eran como prohibitivos, salvo que fueran panfletos como los Penny Dreadfuls. Entonces, tu mayor fuente de información eran como cosas como los Penny Dreadfuls o descubrimientos científicos que tampoco es como que tú entendieras tanto mejor que las mismas personas que los descubrieron. Entonces, tiene que haber sido una de esas cosas, tienes que haber tenido una empanada en la cabeza de cosas que no muy tendrías forma de atar una tras la otra, pues. Sí. También está padre porque justo en esos siglos la relación que hay entre la ciencia y, digamos, estas otras creencias anuncian un poquito lo mismo, y es que la realidad nos resulta insuficiente, ¿no? Entonces, o queremos descubrir qué hay más allá en términos científicos, o queremos pensar que hay más allá en términos cuasi religiosos, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en esta película de El ilusionista, creo que se llama, donde sale Edward Norton, y es justamente el asunto del espiritismo en relación con la electricidad y cómo ambas cosas comenzaron a convivir, y de alguna forma la gente en ese entonces, asediada por la revolución industrial, por la modernidad, por todos estos cambios, como que se inestabilizó, desestabilizó, y pues o le tirabas a la ciencia o le tirabas a los espíritus. Pero eran equiparables, porque la electricidad, yo a la fecha sigo sin verla, más que cuando de repente pasas tu mano así. Sí. Yo sobre todo que soy peludito, cuando estoy así a punto de dormir me le hago así y veo las chispitas, pero es la única vez que las veo. El resto del tiempo tú crees que la electricidad está ahí, confías en que está ahí. En mi cargador de la computadora, ahí está cargado y pues yo le creo. Por eso las conspiracy theories, ¿no? O sea, siento que el humano tiene esta necesidad de justamente que todo sea muy grandilocuente y que todo tenga un sentido mayor y enorme y gigantesco e infinito. Y cuando la ciencia empieza a dar respuestas, por eso hay gente que dice como, nah, eso no es, no. De que no, te curas con una vacuna, de que, nah, yo creo que son los pecados de la humanidad que es necesario expiar, ¿no? Todos de que, ok. O ya, fuimos a la luna. No creo. No creo. Lo grabó Stanley Kubrick. Esa es mi teoría favorita. ¿Dirigido por? Sí, los espiritistas además venían de épocas en las cuales muchísima gente falleció por las guerras, y entonces una de las necesidades más importantes era, y además, tanto gente que era como famosa por, o sea, Sir Arthur Conan Doyle y Houdini, que los dos eran importantes porque Houdini justamente una de las cosas que se dedicaba era como a desmentir a gente que decía cosas. Los dos hablaron mucho de espiritismo y los dos prometieron cosas. De hecho, Houdini tenía esta promesa que le había hecho a su esposa de que si había vida después de la muerte, y le dio un mensaje muy específico que ella tenía que oír. Y muchos mediums famosos de la época intentaron reproducir el mensaje que Houdini dejó para su esposa, y su esposa desmintió a un par. Supuestamente hay uno que no lo pudo desmentir del todo, pero también Sir Arthur Conan Doyle perdió a su hijo, y en esas lides una de las cosas que intentó hacer era comunicarse con él, y hizo como una investigación sincera para ver si podía lograrse o no. Pues justo es otra vez este tema que vimos también en Frankenstein de regresar la vida, pero como que nunca regresa del todo. No sé si vieron ahorita la de Bring Her Back. Está buena. ¿La viste tú también? Está dura, sí, pero es lo mismo. Es como ese duelo de no poder dejar ir. Es como necesito, pues, traerla de regreso. Así que traer a este ser amado de regreso, aunque sea mitad vida, ¿no? Está como vida que ya está un poco más allá que acá. Ahorita que mencionabas lo de Conan Doyle, me acordé, porque justamente en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, se empezaron a crear muchas instituciones o muchas agrupaciones, ya sea de investigación paranormal o de investigación para intentar como hacer dudar a la gente de que existían los fantasmas. Sí, pseudociencias. Pseudociencias, exacto. Y hay un club muy famoso que es el Club Fantasma, el Club de los Fantasmas, The Ghost Club en Reino Unido, en donde estaban Charles Dickens, estaba Yeats, también por ahí pasó Conan Doyle, y eran personas súper célebres, intelectuales, digamos, muy metidos dentro de la intelectualidad británica, que se dedicaban a investigar si existían o no existían los fantasmas y cómo poderlos hacer de alguna manera existir de otra forma. Sí, como probar también, ¿no?
Y en los tiempos de los espiritistas, lo que también pasó es que justamente se trataron de establecer como todas estas técnicas mediante las cuales podemos comunicarnos con los fantasmas. O sea, poquito después está la Ouija, que la Ouija es bien interesante porque tiene que estar patentada y entonces hay una patente que la tienen los hermanos Parker de la Ouija y entonces te explican cómo funciona técnicamente, pero está el fenómeno este de los golpeteos, está el ectoplasma, hay una serie de cosas ahorita poco llegamos risibles. al ectoplasma y al fenómeno de los golpes, pero antes de eso es como que se den cuenta que ya se empezaba a ligar el tema de los fantasmas con un tema mental también. Entonces estaban intentando, o sea, las pseudociencias suenan muy mal, porque ahora ya tenemos como muy cierto que las pseudociencias no son ciencias, pero en ese momento era, o sea, una manera válida de empezar a ver qué onda, ¿no? O sea, no está mal que investigaran si existían los fantasmas al final. Y hay una parte que nos estamos saltando que tiene que haber sido súper importante, que es que también están... predatan ciertas de estas cosas a un análisis serio de la mente, como el psicoanálisis y todo ese tipo de cosas. No, nos estamos saltando porque va después. Ah, ok. Sí. Pero justamente una de las cosas que pasa es que estás como ser humano... el psicoanálisis ya es como full, los fantasmas son mentales. Sí. Sí. Pero como ser humano en ese entonces que estás leyendo Penny Dreadfuls por un momento y de repente te enteras que hay una mangosta que habla. No, me muero. Tú juras que así existe, ¿qué pasa? Es que en el libro de Chuck hay una mangosta que se llama Gaff, es la nueva mascota acá. Es como un chupacabras, pero buena onda que hablaba. Hermoso y chiquitín. Sí, era una mangosta que vivía en Inglaterra y entonces parecía que estaba poseída por alguien y hablaba. Ok. Y entonces era como la gente iba y trataba de hablar con Gaff la mangosta. ¿Y se los comía? No, era chiquitita. Era súper chida. Sí. Ah, bueno. Por favor. Como Gasparín. Sí. Como Gasparín, exacto. Pero sí, entonces en el siglo XVIII ya es como que surgen las pseudociencias y también surge la figura del medium, que además se va a extender hasta casi el siglo XX, que realizaban las sesiones de espiritismo para contactar con los muertos. Y luego durante 1830-40 se investigó también el tema del magnetismo y el hipnotismo. Y en 1850 se publicó una obra de Reichenbach que es sobre la fuerza ódica o energía vital, que también se publicó una traducción que con los experimentos de un francés que se llama Louis Alphonse Carnet. Y este señor afirmaba tener pruebas científicas de la existencia del más allá. Entonces describió que había utilizado 8 sonámbulos, o sea, personas que habían sido inducidas a un estado de éxtasis por el magnetismo, como mediums. O sea, él había puesto a personas para ser como mediums. Y según él, logró contactar 36 almas. Entonces él decía que un espíritu de los muertos, individualizado como en la tierra, conserva el recuerdo de su existencia terrenal, sus afectos familiares y amigos, todo lo cual será proporcionado por apariciones psicológicas. O sea, él decía que 100% existían los fantasmas y que además se acordaban de todo. Entonces, ahora sí, llega 1848 con uno de los casos más famosos de mediums, probablemente el más famoso, que es de las hermanas Fox en Nueva York, que no sé si lo quieres platicar porque tú me lo comentaste. Son unas hermanas que tenían una cosa que se llamaba el fenómeno del golpeteo, knocking phenomena. Se lo inventaron, básicamente. Se lo inventaron y entonces básicamente lo que hacían es que le pegaban con los nudillos a una mesa, pero respondía de manera inteligente. De hecho, les tengo cosas porque además me emociona mucho que tú oigas esto. Es muy ñoño, lo compré el día de hoy para que lo oigamos aquí. Tengo un medium que está canalizando a Oscar Wilde. Ese mismo medium está también canalizando a Charlotte Brontë. Y también les tengo un audio de los fenómenos de knocking. Pausa, suena, como no dijiste de que tengo un audio, suena de que tienes un medium aquí. Sí, lo tengo aquí atrás. Ahorita va a salir. En la parte de atrás. Se abre la ventana, así se abre la cortina. Acá lo tengo, se los traigo. No, tengo unos audios que compré porque hay un par de compilaciones. Acabo de comprar una que se llama Paranormal Musicen. Y es una compilación de eso, pero hay 2 compilaciones que sacó un sello que se llama Sub Rosa, donde lo que hacen es compilan fenómenos paranormales que han quedado grabados. Algunos están en la primera versión de las grabaciones, que son cilindros de cera. Entonces, por ejemplo, una plática con Sir Arthur Conan Doyle justamente está así. Aleister Crowley también lee unos textos así. Entonces, no sé si Gabo me esté viendo, podemos poner o los ponemos todos y yo les digo cuál es. Vamos con el primero, con el de knocking. El de knocking, porque de eso estamos hablando, Esto es lo que hacían las chicas Fox. Dale play. Primero vamos a oír un alemán que habla. Die dritte Phase begann mit einem eigenartigen Gekrächze, das in der Luft irgendwo vorhanden war, an verschiedenen Stellen. Das begleitete uns auch. Dieses Gekrächze ist im Tonband aufgenommen worden. Und zwar Klopftöne und dieses Krächzen. Und das Fallen der Möbel.
Ahí va. Y esos ruidos los hacían los mediums. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O sea, me da algo. Yo había leído que también habían, una de las hermanas hacía sonar sus articulaciones porque le tronaban todo el tiempo. ¡Qué asco! Sí, de hecho a la fecha, en la casa donde supuestamente está la muñeca esta famosísima que los... Annabelle, básicamente. Ajá, Annabelle, ¿no? básicamente. Sí. Hay unas personas que están viviendo ahí y son como los cuidadores actuales de la casa de Annabelle. Sí. Y les truenan las piernas y hacen, o sea, ellos truenan sus pies, pero es muy audible. Ay, o sea, sí asco. se oye se oye fuerte y con eso se comunican. Y entonces... Con Annabelle. Pues, Annabelle. Ajá. O sea, sigue existiendo el knocking fenómeno o el fenómeno de los tronidos o golpeteos, sigue existiendo a la fecha. Qué horror. Y es que se supone que estas hermanas habían contactado con un espíritu de un vendedor ambulante que había sido asesinado y cuyo cuerpo fue hallado en su casa enterrado, ¿no? O sea, ellas decían, empezamos a escuchar de que, pues esos, los knocking, y desenterramos un cuerpo, ¿no? Entonces se decía que este espíritu se comunicaba con ellas y además les contestaba sus preguntas. Entonces, literal, es la primera ouija. Entonces, de que has así 2 veces, si te gusta el pollo. Entonces, es como esta primera ouija. Y además fueron las primeras en monetizarlo, ¿no? Muy importante. Justo. Porque todo el mundo quería pagar para ver cómo se comunicaban con el más allá. Y luego, en 1885, se pelearon entre ellas. Ajá. Y admitieron que era todo mentira, que todo era mamada, literal. Que realmente, o sea, la historia de las hermanas también es un poco trágica, porque, bueno, pues sí, evidentemente estaban monetizando y todo y engañando a la gente, que yo creo de todas formas que hay algo ahí, no loable, pero hay algo muy bello en quererse comunicar con algo que está más allá de... Sí. Pero tuvieron una vida muy trágica porque justamente estos grupos de escépticos que intentaban desmentir el poder hablar con los espectros y con los fantasmas, abusaron mucho de ellas. Justamente como que eso también empezó a generar que se empezaran a separar, porque ellos aprovechaban el asunto muy realísticamente, horriblemente, y pues digamos, acosaban de ellas sexualmente. No. Sí, o sea, les buscaban como cosas alrededor del cuerpo, evidentemente sin tener nada. Entonces terminó siendo algo bastante duro. Ay, qué feo. Sí, yo creo que por eso dijeron ya, hasta acá. Porque si todo hubiera estado tan nice, pues... Pero fíjate que también a mí la figura de la medium, que normalmente son mujeres, y es importante que sean mujeres, Sí. a mí me parece súper, súper interesante porque de alguna forma está relacionado con la idea de las santas, ¿no? Hay una especie, pensemos un poquito en cómo los santos o las santas tienen ciertas visiones y es una manera de comunicarse con Dios o de recibir la palabra de Dios. Es interesante cómo las mediums también pensaban de una manera similar, que tenían como que vaciarse de su yo para que el fantasma o el espíritu se integrara en ellas, se incorporara a ellas y ellas pudieran hablar. Entonces hay una filosofía bastante interesante detrás del espiritismo. ¿Y por qué mujeres muy curiosa. nada más? Las mujeres, porque de alguna forma representaba como, bueno, esta idea que tenemos de las mujeres como más sensibles, como más que permiten de alguna manera como el integrarse a lo que está fuera de ellas de una manera mucho más directa, ¿no? Que tienen también sensaciones o son más frágiles, también más vulnerables. Todo esto como que giraba un poco en torno a ello, ¿no? Pero yo pienso también que es una forma de resistencia feminista también, pero ese será un... No, y hay una cosa súper fascinante, que es que poquito antes eran brujas. Sí. ¿Sabes? Sí, o sea, justamente. Y ahora sí. son mediums porque las necesitas, ¿no? Y es así, se murió una cantidad absurda de gente, tengo que hablar con mi hijo. Ya no es bruja, ahora es medium. Y es el mismo poder. O sea, al final del día estás conversando con los muertos. La santería literal es eso. Tú hablas con los dioses o cuando eres palero hablas con los muertos porque te robas un cadáver y entonces ese es tu muerto que utilizas. Y esta conversación con los muertos, cuando nos conviene, pues son mediums, cuando no, pues son brujas. Claro. Justo en el artículo que leí de las hermanas Fox decía, como si hubieran nacido unos 100 años antes, bye. Sí, bye. Sí. Que además se relaciona mucho con la posesión, ¿no? Porque también justo la medium se permite ser poseída por el espíritu de alguien, ¿no? Wow. Súper fuerte. Sí, súper. ¿Vieron? Me recuerda también a la de Háblame, creo que se llama, Talk to Me. No la he visto. Que agarras la mano y te comunicas con los muertos también. Sí, dejas que entren los muertos. Tiene una mano que está como tratada. Es una mano de un cadáver y está como
cortada. Pues sí, está cortada, pero además le hacen como taxidermia. Entonces está la mano así. Entonces tú agarras la mano y a la hora que agarras la mano, permites que entre un muerto, pero tiene una cantidad de tiempo que puede estar dentro de ti. Porque Y lo si tienes no- que correr, porque si no ya vale gorro y ya se queda ahí. Aparte está súper padre que es una mano y haces Ajá. como el pacto. Ajá. Oh. Y entonces entra ese muerto y tú en los segundos que estás con el muerto dentro, pues eres esa persona, literal, ¿no? Está buena Está esa, chido. vela, está buena. Y antes de pasar a la siguiente sección, ¿ustedes saben por qué los fantasmas tienen cadenas? ¿Por moda? Porque se ve Porque chingón. son del gueto. Siguiente. ¿Son raperos? Esto obviamente viene también de la visión más antigua, pero los fantasmas tienen cadenas porque representaban la culpa o un símbolo de los crímenes que cometieron en sus vidas. O sea, dense cuenta que antes los fantasmas no podían pasar al más allá por malos. Luego ya se tenía más bien el tema de los fantasmas venía de la persona viva que no dejaba ir a la persona muerta, del luto. Pero antes era porque algo cometiste en vida que se quedó sin resolver y las cadenas te atan a la vida. Entonces, tipo en un cuento de Navidad, el fantasma de Jacob Marley, que es el socio de Scrooge, explica que las cadenas las forjó en su vida acto por acto al ser una persona avariciosa y egoísta. Y le advierte a Scrooge que él está construyendo una cadena incluso más pesada, ¿no? Entonces, y también el fantasma de Canterville tenía así sus cadenas. Entonces son como este tipo de fantasma malo, por así decir. Claro, es como lo que vas a tener que arrastrar durante toda tu vida eterna, Vida ¿no? eterna, y vas sí. a estar ligado acá. Es súper bonito también, bueno, esta palabra de está pendiente, tenemos pendientes, ¿no? Porque justo está colgando Está algo. pendiendo, sí. Está pendiendo, algo está ahí. Y yo tengo muchos pendientes. Y luego, además, algunos fantasmas se formaban porque eran gente que los habían, en esta práctica súper primitiva de que colgaban a alguien y lo dejaban expuesto para que la gente no se atreviera a cometer crímenes. El mismo crimen. Y entonces los ponían en caminos, justamente, Así. en encrucijadas, para que los fantasmas no supieran cómo llegar de regreso al pueblo. Sí. Y la idea de esos fantasmas que se creaban ahí, que se perdían y no llegaban al pueblo. Fantasmas que vagan así. Ajá, son fantasmas vagabundos porque murieron de una manera violenta, que es una de las teorías de cosas que en teoría sí pasan, pues, porque lo que platicábamos fuera del aire decíamos que los cementerios no tienen fantasmas porque los fantasmas no murieron, o sea, los muertos de los cementerios no murieron ahí. Sí, la gente no suele morir en cementerios, de hecho. Ajá, y entonces, sin embargo, en las guerras, o la gente que colgaron, o la gente que lincharon, sí murió en el lugar donde supuestamente se aparece. Y Por eso las casas también hay muchas. Porque mucha gente muere en sus casas. Claro. Bueno, pero ahora sí vamos a pasar al tema del ectoplasma, que está muy divertido, porque se utilizó por primera vez en biología celular en 1880 para describir la sustancia viscosa blanca o translúcida que se había descubierto que separaba una célula de otra. Y el primero en acuñarla fue Charles Richet, profesor de francés y fisiología y, fun fact, Premio Nobel de Medicina en 1913. Sí. Excelente. Entonces, esta sustancia, al parecer, emanaba de los orificios y los pechos, porque ¿por qué no?, de las mediums, y aparentemente incluso se llegaba a formar rostros. Vamos a poner aquí una imagen también de cómo era el ectoplasma. Entonces, el medium en la supuesta producción afirma que experimenta una disminución de masa, lo que decíamos un poco, se sale de sí misma, y lo recupera una vez que absorbe de nuevo el ectoplasma. Y justo Sir Arthur Conan Doyle dice, el ectoplasma es una sustancia espesa, vaporosa y ligeramente luminosa, que ahí viene también lo de que el fantasma brilla, que emana de ciertos medios materializantes. Inmediatamente surge de su cuerpo esta sustancia vaporosa que la rodea como una niebla. A medida que aumenta el ectoplasma, se vuelve más denso, se aglutina, se vuelve pegajoso, se puede sentir, se puede fotografiar. O sea, de una manera muy aquí y allá, básicamente defendiendo que existe el ectoplasma. Y supuestamente si tocabas el ectoplasma podías dañar al medium. Entonces había dos cosas que no podías hacer. Una era tocarlo y la otra era prender la luz, porque exponer el ectoplasma a la luz o tocar el ectoplasma dañaba al medium directamente. Y entonces pues era como muy buen truco, porque al final del día... no ves que es algodón. Normalmente era como tela muy vaporosa. Normalmente era lo que... Y entonces tenían como... Pues sí, la tenían previamente... Se la tragaban y la podían regurgitar, o lo que hacían era, pues, se la sacaban. ¿Se imaginan qué asco? Deja tú, yo lo que pienso es cómo imaginar todo eso, como, o sea,
la persona que dijo, sí, voy a meterme una tela y luego la voy a vomitar y voy a fingir que ese es el fantasma, ¿no? Es que como bien decías tú, había muchos escépticos que querían pruebas físicas. Entonces, todo esto ya venía conectado de que el medium se vaciaba, ¿no? Y tenía que ser algo visible, pero algo que también estuviera relacionado con lo espectral, que supongo que ya tenía algo que ver con lo blanco, ¿no? Entonces... Claro, porque siempre es toda la dualidad de cuerpo-alma, ¿no? Y bueno, además, los fantasmas tienen una sábana porque es como con lo que los entierran. De hecho, es como la manta que tenemos de Jesús, que tiene como el rostro de Jesús, que supuestamente se hizo... El sudario. El sudario. ¿Qué manta de Jesús? Hay un sudario. ¿Nunca lo has visto? No. Sería, si Jesús le diera por ir a Halloween, tendría que ponerse ese sudario, porque es con el que supuestamente lo enterraron. Te cubrían con una manta. Y entonces, por eso, la idea de que los fantasmas son mantas con cadenas viene del sudario y de tus cadenas que andas cargando por haber sido mala persona. El sudario de Jesús es uno que ya está como bastante probado que no es real, pero es una manta que se le puso a Jesús, donde supuestamente se ve claramente la cara que está hecha con la sangre de Jesús. Sí. Eso fue un spoiler. Ajá. Ah, sí, ¿por qué? No, por lo que no es real lo de Jesús. Y yo, ¿por qué es? Ay, no me digas. Lo siento, sí, no es real. Pero lo que es muy interesante es que de ahí viene la idea de las mantas. O sea, tú por eso, y por eso los fantasmas, pues literal, vaporosos, o sea, el ectoplasma tiene que ver con esta manta que te sale de la boca. Vaporosa e inmaterial, pero al mismo tiempo... Sumamente material. Ajá, exacto. Que es súper lindo porque debajo de la manta, o sea, sin la manta no podrías, en teoría, ver al fantasma. Exacto. Claro, sí, porque pues es... Como el hombre invisible. Sí. Y... se popularizó, probablemente muchos saben, fotografiar este ectoplasma. Y fue William Mumler, que fue la primera persona en producir una fotografía de espíritu, que era de su joven prima que había muerto 12 años antes. Y esto me encantó porque en Boston prosperó atendiendo, obviamente también lo empezó a monetizar, y su... foto más famosa fue la que le hizo, porque la gente iba a que le tomara foto con sus seres queridos. Es como, a ver, se me acaba de morir mi hija. Tómame una foto y enséñame que está al lado de mí. Entonces tomaba las fotos y la más famosa fue la que le hizo a Mary Todd Lincoln con su esposo Abraham Lincoln. ¡Wow! ¡Qué bien! Y Mary de que, gracias. Y alguien disfrazado de Lincoln así. Entonces sí, se volvió como muy famoso porque era el medium de los espíritus fotográficos. Y de hecho fue llevado a juicio por fraude y por robo. De hecho, el que testificó en su contra, no sé si saben quién es P.T. Barnum. Sí, P.T. Barnum, el de This is the greatest show. Sí. ¿Cómo se llama ese actor? Hugh Jackman. Hugh Jackman, The Greatest Showman es P.T. Barnum, sí. Entonces, pero de hecho fue absuelto. El juez dijo como... a mí se me hace que sí lo hace en serio, chicos, no mames. Entonces siguió así con su carrera. Que además es muy divertido porque eso de donde sale directamente es de la doble exposición, de cuando pues, sin querer expones dos veces una misma fotografía y entonces se dieron cuenta de que podías ver a dos personas y una de las personas se veía más transparente que la otra. Sí, obvio. Y a partir de ahí dijo mi carnal, de aquí soy. Sí. Que está súper chido porque también es una forma de comenzar a experimentar artísticamente con la fotografía. Digo que en ese entonces todavía no se consideraba un arte, pero actualmente, por ejemplo, hay un artista que se llama Claudio Parmigiani que sigue utilizando esos métodos para hacer sus obras. A ti que te gusta mucho el tema de la fotografía, John, ¿cómo lo ligas? Bueno, para empezar, había la creencia, ¿no? De que si te tomaban una foto también te podía robar el alma. Es de alguna verdad. forma. Entonces es súper interesante porque eso implicaría que la fotografía reproduce después el alma en otro espacio, ¿no? Acompañándote, por decirlo de alguna forma. Y también los victorianos, me acabo de acordar de este fact, se tomaban foto con los cuerpos de los muertos. Sí, con cadáveres. Con cadáveres y por eso, las fotografías victorianas se ven rarísimas, pero no me acuerdo si es porque les ponían ojos falsos o por qué era. Sí, les ponían a veces ojos falsos o a veces los mantenían con los ojos abiertos y a veces se les ponía un tinte en los ojos para que se les vieran los ojos porque ya se empezaban a poner blancos. Era como para quedarte un poco con la imagen de tu ser querido así. Entonces normalmente foto con el cadáver. Había muchas fotos sobre todo de niños que morían en los primeros años de vida y entonces salía la familia, ya sabes, con la típica foto que está el esposo, la esposa sentada cargando al niño muerto con el esposo con la mano así. Sí, súper troncos, así por tiesos. Eso hay tantas fotos de niños victorianos, porque todos se morían. Sí. Y a todos les tomaban fotos. Que al final es
digamos, la necesidad de querer permanecer con el otro, ¿no? O sea, lo mismo de las máscaras mortuorias que han existido desde siempre. O sea, siempre hemos buscado un medio, una manera para mantener a quien ha muerto o a quien ha desaparecido con nosotros. O sea, no podemos soltar. De hecho, creo que probablemente el tiempo reciente es en donde vemos la muerte de forma más fría, ¿no? Pues, como ya, no hay vuelta atrás y lo sabemos, ya sabes. Pero hay una parte muy interesante que tiene que ver con la fotografía, porque las dos cosas son grabar momentos y también la literatura. Al final del día, la literatura, la fotografía, la música, las grabaciones de gente hablando son esta forma en la cual podemos regresar a un momento. Había un chiste muy bueno de un güey que decía que esta es una foto mía de antes y todas las fotos tuyas son tuyas de antes. Eso ya no va a volver a pasar. O sea, no importa si es de un segundo después, ¿no? O 10 segundos después o un mes o lo que sea. Todas las fotos tuyas son tú antes. Sí. Y lo que es muy interesante es que en las grabaciones también pasa eso. O sea, la gente pensaba que los fantasmas podían dejarte mensajes cuando tú llegabas, ponías una grabadora en la mesa y entonces lo dejabas grabando y entonces es este fenómeno que supuestamente los fantasmas aprovechan, ven una grabadora y dicen, ay, le voy a mandar un mensaje a Arturo. Oye. Y se reproduce más o menos en todo. Digo, en la literatura es distinto, pero en fotografía y grabaciones sí es como, se piensa que tienen este poder de jalar a las almas de algún lado. De regresar. No, pues eso también son los epitafios. Es sí. Dejar, digamos, en piedra la vida de una persona. Es una especie como de mini retrato. Ah, claro, sí. Pero aunque las luces se encendieron, por así decirlo, y ya los fantasmas se sabía que no les podías tomar foto, que no existía el ectoplasma, igual el misterio seguía ahí. ¿Y si los fantasmas éramos nosotros? Pero antes de pasar a ese tema, ¿ustedes saben cuál fue la primera casa encantada? ¿Encantada real? O sea, no real, la verdad, pero de la que se tiene registro. A ver, ¿cuál? Era una villa en Atenas hace casi 2000 años que se decía que todas las noches un espectro con cadenas vagaba por la casa y se dice que el propietario tuvo que bajar la renta a un precio ridículo y era como una mansión. Me encanta que ya había renta. Y llamó la atención de un filósofo que se llama Atenodoro, que es el filósofo estoico, por así decir. Le fascinó el precio y también le fascinó la idea de que hubiera un fantasma. Entonces, la primera noche, cuando se le apareció, el filósofo lo ignoró a propósito, o sea, fingió que no lo estaba viendo, cuando sí lo estaba viendo. Y el fantasma fue como, esto está de hueva. Entonces ya se fue. Liberó a la casa del fantasma porque se negó a que lo asustara. Entonces, al día siguiente, ya después de esa primera noche, desenterró unos huesos en el lugar donde había desaparecido este fantasma y así ya cesaron las apariciones y la casa quedó curada. Está padre que sea estoico y que de verdad haya llegado el fantasma y dijo, Nelly, madres. Sí, que además, qué flojera ser fantasma un poco, ¿no? O sea, bueno. Es que si es como si no te espantas, güey. O sea, así que chiste. Bueno, esa es la historia del fantasma de Canterville, justamente. O sea, sí, no podía espantar a nadie, mi carnal. Y él, ¡qué depresión! Mi carnal. Mi bro. Bueno, entonces, ya después de toda esa época espiritista, ahora sí surge el psicoanálisis. Pasó del mito al síntoma. Entonces, los fantasmas ahora vienen del interior. Entonces, fue en el siglo XIX cuando Freud publica la interpretación de los sueños, que es la psicología del inconsciente y convierte al fantasma en una figura mental, muy asentada en la psicología del ser humano porque alimenta justo esta idea de la necesidad de la vida eterna y de negarnos un final definitivo. Entonces, lo que antes se veía como apariciones exteriores se empieza a entender como manifestaciones del inconsciente, porque ahora ya existe este término gracias a Freud. Entonces, es algo reprimido que busca regresar. Pero en este texto sí tengo que añadir que Freud se refiere más al término fantasía, pero que pues ya vimos que tiene el mismo origen. Entonces, en el psicoanálisis, el concepto de fantasma es usado para explicar una serie de imágenes. Entonces, aquí retoma mucho lo que vimos al inicio. Recuerdos que pueden llegar a trastornarnos, ¿no? Y por esta razón es que cuando alguien se ve afectado por alguna situación, aunque ya no esté presente en su vida, se dice que esta persona tiene un fantasma. Sí. De que esta persona tiene fantasmas. Que justo se relaciona con lo que les comentaba antes de la teoría del fantasma de Giorgio Agamben, ¿no? De la idea de que antes la fantasía era una especie de mediador entre la realidad y la experiencia de la persona. Y una vez que la fantasía fue expropiada de la realidad, quedó como algo inalcanzable. Entonces ahora el fantasma, y esa es la versión psicoanalítica, es el origen del objeto de deseo, ¿no? Eso algo inalcanzable que no voy a lograr alcanzar porque está bloqueado por la irrealidad misma, ¿no? Por lo que es porque eso irrealizable. Significa el deseo, ¿no? El nunca alcanzar. Exactamente, es un impulso.
Uh-huh. Y pues obvio que tiene también mucho que ver con lo Heilnich, que es lo, bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero es lo ominoso, que es lo familiar que se vuelve extraño, porque sí al final los fantasmas, aunque sea de tu tía, pues da un poco de miedo que se te aparezca, ¿no? Entonces es lo familiar, tu tía, que se vuelve raro, fantasma. En ese sentido, entonces el fantasma es desde esta perspectiva no es un muerto, sino un fragmento de mí. Entonces el fantasma soy yo, ¿no? Entonces, tipo, Lacan también tiene una teoría que tiene que ver con eso, pero Lacan me parece muy difícil de entender. ¿Alguien sabe qué dice Lacan sobre eso? O sea, lo intenté leer y fue como, mejor le pregunto a Arturo. Digo, en términos, según yo, como muy sintéticos, y la verdad es que simplificándolo mucho, el fantasma sería, digamos, como una suerte de protección, entre comillas, por no tener otra palabra, entre la persona y lo real. Ok. ¿No? Es justamente esta idea de que hay algo en medio entre la realidad y yo que no logro traspasar para llegar a ello, ¿no? Ajá. Pero pensando lo real en términos lacanianos, pues es otro show. Lo que es interesante es que una vez que aparecen en el cuadro tanto Freud como Lacan, como todos los psicoanalistas, eventualmente llegamos a Campbell, a Joseph Campbell, que es el que crea la idea de que todas las historias son más o menos la misma historia. Y es muy chistoso porque George Lucas utilizó a Campbell para hacer La Guerra de las Galaxias, y en La Guerra de las Galaxias, ¿qué creen que hay? Fantasmas. Ay, es verdad. Se aparece Obi-Wan Kenobi varias veces como fantasma. Sí. Aparte él dice, ¿no? Desde el principio como, o sea, yo no me voy a morir. Ajá. Y en obras que son así de épicas, porque posiblemente como el tamaño o por lo menos la envergadura de la obra, que Star Wars es como una buena o mala o una obrototota. Buena. Y en la otra que también técnicamente hay fantasmas, pues sería, o por lo menos regresan los buenos a darle pistas a los buenos que están perdidos, es tanto el Silmarillion como el Señor de los Anillos. Sí. Que digo, esto también es como tradicional, ¿no? Porque desde la Divina Comedia está pues Virgilio conduciendo a Dante por los infiernos, ¿no? Es como esta especie también de fantasma que se aparece para acompañar. Para guiar, para ser como maestro. Y todos ellos. Y hay veces que se aparecen en buena onda y hay veces que se aparecen los fantasmas en mala onda, que se hace como de este güey, Hamlet. ¿Es en Hamlet? Sí. Sí. Y no es un fantasma tan chido, pues es como un fantasma de algo que tiene que se tiene que corregir para que pueda eventualmente regresar a su cauce y el fantasma descansar. Sí, justo se le aparece su padre, ¿no? Y le pide a Hamlet que lo vengue. Entonces, por eso también tenemos como esta noción de que o el fantasma busca venganza o más bien es un ser culpable. Algo que no estuvo de que resuelto en vida. Exacto. Y luego ya después de de Lacan se iba Derrida. Sí. Arturo viene siendo experto en ese tema. Pues no sé si experto, pero digamos también justo la teoría de Derrida es bastante curiosa, porque aparte ya es del siglo XX, bien metido el siglo XX, él publica un libro que se llama Espectros de Marx, en donde pues retoma esta frase que venía en el Manifiesto Comunista, ¿no? Hay un espectro recorriendo Europa. Me acaba de decir eso, Choc. Sí. De repente llego y me dice, hay un fantasma recorriendo Europa. Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿dónde sale eso? Y yo, no sé, güey. Y lo busco y sí. Y es el Manifiesto Comunista. Justo, y lo que, bueno, Derrida hace realmente, hay una teoría primero de lo que es el espectro para luego llevarlo al problema político, ¿no? Que tiene que ver con el comunismo y demás. Pero es bien interesante su teoría porque lo que piensa Derrida es que de alguna manera para aprender a vivir tenemos que convivir con la muerte, ¿no? Pero acuérdense que Derrida tiene esta teoría de la deconstrucción que lo que hace es digamos, como colapsar los opuestos, el bien y el mal, la presencia y la ausencia, la vida y la muerte, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Derrida, un espectro sería como una especie de entre, una presencia ausente o una ausencia manifestándose presente. Pero lo interesante y el giro es que para Derrida el espectro es aquello que nos acecha. No es aquello que yo quiero alcanzar, como en el caso del psicoanálisis, sino es aquello ya del pasado no realizado o del futuro cancelado que me va a asediar durante toda mi vida, ¿no? Y es interesante porque él genera este concepto de, en francés es ontologie, ¿no? Que tiene que ver con la palabra ante en francés, que quiere decir asediar, y la ontología, que es, digamos, como el estudio de las esencias. Entonces, lo que dice Derrida de alguna manera ahí es que estamos constituidas por aquello que nos asedia, por los pasados no realizados y por los futuros cancelados. O sea, por ausencias también. Exacto. Wow. La jantología se volvió un género musical.
Sí, en los 80. No manches, yo no sabía eso. A ver. Sí, y de hecho más adelante todavía siguen habiendo como ejemplos. Hay mucha gente que se dedica, hay unos músicos que trabajaban en la BBC, que son entre ellos una mujer muy importante que se llama, para música electrónica, que se llama Delia Derbyshire. Ella hizo la música del Doctor Who, por ejemplo. Y entonces en eso entonces los sintetizadores eran tan grandotes que tenías que usar bata y todos ellos eran doctores. Y había un laboratorio de creación de sonidos de la BBC porque pues hacían música. Ella hizo la música de La leyenda de Hell House, por ejemplo, que es muy importante ese disco. Y el Hauntology, en las versiones más recientes, es como regresar a un pasado que no viviste y entonces haces música como de películas de miedo que posiblemente te pudieron haber tocado a ti o no, tú estando tú vivo, pero las recuerdas. Y entonces... Como una especie de memoria colectiva. Ajá, nostalgia. Es como esta idea de sentir como añoranza por un pasado no vivido. Uh-huh. Me gusta porque justo ya después viene Mark Fisher, que yo traje este librito que está bien padre, que él también agarra el concepto de Derrida para decir como que los fantasmas no pertenecen al futuro, sino al pasado, al futuro que nunca llegó, más bien. Entonces en su libro que se llama Ghost of My Life, Writings on Depression, Hauntology y Lost Futures, que es de hace relativamente poco, del 2014, plantea que vivimos en una época poseída por los espectros de las posibilidades canceladas, como utopías, sueños, estilos culturales, proyectos políticos. Entonces está padre que ahora el fantasma ya es como social y político. Uh-huh. Y entonces alguna vez parecieron posibles, como viene a ser el comunismo, pero que fueron totalmente desmantelados por el capitalismo tardío. Entonces, en lugar que esto es algo que ya lo ha agarrado un buen la cultura como popular de TikTok y así, pero en lugar de avanzar hacia algo nuevo, la cultura actual más bien está haciendo como un pasado de un simulacro, o sea, está como repitiendo un pasado como un simulacro nostálgico. Uh-huh. Entonces, películas, series, música, moda, repiten como estéticas antiguas, las mismas una y otra vez, y regresamos y lo que queremos, por eso siempre hay vamos a hacer otra vez la misma película, pero un remake, ¿no? Sí, por eso ahora precuela, hay secuela, tercia, lo que sea, ¿no? Entonces lo que queda es como una sensación de melancolía, como el sentimiento de que algo se ha perdido y que no podemos ni siquiera poner el dedo donde. Entonces la cultura pop se supone que está embrujada por estos futuros perdidos. Les voy a decir una cosa muy impresionante. ¿Saben de dónde sacó sus ideas Derrida? ¿De quién? De Dickens. Porque ¿qué fantasmas se le aparecen en el cuento de Navidad a Scrooge? Pues ya dije uno. El del pasado, el del presente y el del futuro. Oh, shit. Que de hecho es súper, digo, todo se hila bien bonito porque justo la música de la Hauntology, ¿no? Viene de los textos de Mark Fisher, ajá, ¿no? Sí. Mark Fisher justo se pone a hablar de la música y justo de querer regresar a un pasado que realmente nunca ocurrió. Entonces somos nostálgicos de algo que nunca fue real. Sí, algo percibido. Exacto. Y además también por lo que mencionabas antes de Hamlet, ¿no? Derrida en Espectros de Marx, el fantasma que toma como paradigma es el fantasma de Hamlet. Y ahí él menciona algo que llamamos, o que él llama el efecto visera, que tiene que ver también con la sábana de los fantasmas. Porque lo que dice, bueno, el fantasma de Hamlet se aparece con la armadura, ¿no? Entonces tenemos un efecto visera porque lo único que vemos es la armadura vacía. Y tenemos que confiar que el padre está dentro porque pues está la visera, ¿no? Sí. Pero es interesante porque Derrida se pregunta, ¿y qué pasaría si un día le quitamos la armadura al fantasma? Es como el gato de Schrödinger, pero con fantasma de Hamlet. Y yo, es como el del Señor de los Anillos. Ay, wow, literal, sí. Y además también, pues no sé, esta sensación de que en realidad también estamos como prendados de un fantasma que te toca el hombro y que no, o sea, es algo que existe y que no existe al mismo tiempo. Sí, no, y además pensando justo en el presente, el pasado y el futuro, la teoría de Derrida va hacia el asunto del tiempo. Y lo que dice de alguna manera es que el presente nunca es presente en sí mismo, sino que siempre está contaminado del pasado y del futuro, pero de un pasado que nunca fue y de un futuro que nunca será. Entonces, de alguna manera, el presente... Sí, eso es lo triste. Qué padre persona Derrida. Sí. Divertidísimo. Ha sido la onda en las fiestas. En las pedas ha de haber sido así. Pues en las fotos sí se ve... No, verga, ahí viene Derrida. De que esconda las chelas que se pone loco. Se pone súper intenso, mi carnal. Siento que ha de ser de esas personas súper cagapalos que llegan a las pedas a hablar de temas súper densos y todos así que sí, güey, ya. Sí, por el amor. Seguramente.
Pero también no sé si ustedes sabían que Schopenhauer tenía un texto sobre los fantasmas. No, eso sí no. Sí, porque otro gran tema de los fantasmas es el tema del sueño como otro modo de realidad, ¿no? O sea, regresamos como a este tema del lo que divide a lo consciente y lo inconsciente probablemente son los sueños, ¿no? Es como nuestra forma de medio vislumbrar nuestro inconsciente. Además bueno, ahorita les voy a leer un poema. Ay. De que no sé si tenga como otra autoría que no sea Peter Murphy, pero una de las cosas que te dicen es que la muerte es como un sobrenombre del sueño. Ah. Qué bello. Qué lindo, sí. A ver, lo voy a buscar mientras digan cosas inteligentes. Bueno, entonces tiene un libro que se llama Ensayo sobre las visiones de fantasmas de 1851, en donde no se está burlando del fenómeno de los fantasmas, pero tampoco dice cómo existen. Más bien, como que propone justo de que hay algo en medio. Entonces, los fantasmas no vienen del interior, sino que son visiones, del exterior, sino que son percepciones o visiones nacidas en la mente que se proyectan fuera de nosotros y toman cuerpo. Entonces no son simples alucinaciones, esto me gusta porque está como de Matrix, sino fallas momentáneas en el tejido de la realidad, grietas donde lo invisible se cuela en lo visible. Está súper lindo. Está súper cool. Que es también parecido otra vez a lo que dice Derrida, que es una fisura en el tiempo, pero también pensando en Schopenhauer, pues es que es la idea de que el mundo es pura representación. Y entonces, como la caverna. Exacto. Entonces tenemos como la realidad, digamos, de los objetos, pero esta está preñada de cosas invisibles. Que está increíble que los griegos ya empezaron a ver qué onda con eso, ¿no? O sea, que ya sabían que los griegos qué onda, sabían todo. Entonces sí sabían que había algo, otra dimensión, por así decirlo. Pero además me gusta que Schopenhauer lo está posicionando como un error. O sea, porque Derrida, o sea, sí dice que hay grietas, pero acá dices que no, básicamente está diciendo es que no deberían de haber grietas, ¿no? Es un error de la realidad, de la Matrix. Sí, un error de fábrica. A ver, tengo, dice, la muerte es un sobrenombre del sueño, pero es un sobrenombre que nosotros desconocemos. El sueño es el final diario de la vida, un pequeño ejercicio en la muerte, que es su hermana, pero no todos los hermanos y hermanos están realmente tan cerca. Y dice, le estás dando al enemigo un pequeño ejercicio en sumisión y en agarrarte de donde no hay nada. ¡Qué tierno! Sí. Y a mí me encanta esa muerte diaria, ¿no? Qué tierno. Sí, bueno, me encanta morir. Y el orgasmo también es la muerte chiquita. Ah, claro. Sí, también, es verdad. Pero bueno, entonces Schopenhauer estaba diciendo como que cuando tienes, por ejemplo, fiebre o el sueño o una experiencia cercana a la muerte, puedes llegar a voltear a ver a esa otra dimensión y lo que puedes ver, esa imagen, puede parecerte un fantasma. Y con eso llegamos al fenómeno del sleep paralysis. Perdonen la cantidad de temas, pero es que había mucho que decir. Que seguramente... Díganme en los comentarios si a usted le ha pasado el sleep paralysis. A mí me ha pasado, ¿sí? Hace mucho que no me pasa. Cuando comes denso. Sí. Cuando te cenas así una torta de tamal y unas enchiladas. Cuando pega el hambre así antes de dormir, sí pasa. Que se supone que es como... O sea, sientes como un peso en el pecho muchas veces y luego ves cosas. Por ejemplo, lo del perchero que me pasaba a mí. En España se cena duro, entonces a lo mejor tenía que ver con mis cenas veraniegas. Pero es horrible. Que yo veía el perchero. Es horrible porque es como estar dormido pero despierto. O sea, como sabiendo que estás dormido o dormida, querer despertarte y no poder hacerlo. Justo es básicamente lo que dice Schopenhauer. O sea, es ese momento entre vida y muerte. Lo que le pasó a Scrooge, pero lo que está a lo mejor el caso de Scrooge justamente es un caso de parálisis del sueño. A lo mejor cenó tamales, ¿no? A lo mejor, exacto, cena navideña. Pero hay un documental que se llama The Nightmare, justamente donde te explican, y lo que es muy interesante del fenómeno de la parálisis del sueño es que se creó ya todo un imaginario alrededor, y entonces supuestamente a la gente se le aparece la misma persona. Hay como 2 o 3 personajes, uno es el del el del sombrero. Uno es una figura negra, muy alta, con un sombrero de copa. Y supuestamente se le aparece siempre a la gente. Aparte es un sombrerote, ¿no? Ajá. Sí. Un poquito como el Babadook. Sí. Y es muy recurrente. Y hay esta idea del tulpa. O sea, el tulpa es, por ejemplo, el Slenderman es un tulpa. Porque alguien lo creó. ¿Como un creepypasta? Ajá. Pero el tulpa es esta idea de que pon tú que tú, Arturo y yo nos ponemos de acuerdo y decimos que creamos una cosa parecida al Slenderman, pero es nuestra versión. Por el hecho de nosotros 3 ponernos de acuerdo para hablar de ello, creamos la posibilidad de que exista en el mundo real. Y entonces el Slenderman... La proyección, ¿no? Proyectas y entonces a partir de que creas el Slenderman y creas como toda la figura, ya puede aparecerse realmente en el mundo.
Híjole, imagínense qué ansia. Y además, ¿cómo se dice en México cuando te pasa esto? Se te subió el muerto. Exacto. Y además, luego, los incubos y los súcubos han salido en todos los episodios. Sí, porque los súcubos, en principio, la bruja, en la figura de la bruja, se te subía en el pecho y no te... subían en el pecho y no te dejaban moverte cuando te dormías. Literal, eso es el sleep paralysis. Y en 1830 se publicó un libro que se llamaba Filosofía del Sueño, en donde se describía cómo he experimentado cómo me invadía estando en pleno uso de mis facultades y he sufrido los mayores tormentos, atormentado por espectros, brujas y toda clase de fantasmas. Dato curioso sobre los incubos, se tenía también en la imaginería medieval porque las mujeres utilizaban al íncubo de excusa, bueno, no las mujeres, las familias de las mujeres utilizaban al íncubo como excusa para explicar por qué se embarazaban de la noche a la mañana. Se les subió el muerto. Canijas. Se le subió el muerto. Pero otro, dice. Y seguro ustedes sí saben de dónde viene la palabra pesadilla o nightmare. Sí sabes, porque creo que me lo has dicho. Nightmare tiene que ver con la mujer que se te aparecía en las noches. Mare es una mujer. Mare es yegua. Sí. Ajá. Entonces ahí viene la palabra nightmare, de un ser sobrenatural que supone que se te abalanzaba cuando estabas dormido y te asfixiaba por la noche. Sí. Entonces en Europa se conocía su causa natural, o sea, sí se sabía que era por algo médico, pero se seguía explicando como son brujas, diablos, vampiros o fantasmas. Normalmente lo que pasa con una parálisis de sueño es que te despiertas antes que tu cuerpo. Es eso. O sea, básicamente lo que pasa es que te despiertas literal, y tu cuerpo todavía no tiene como el ok, go, así de ok, vas. Entonces los neurotransmisores están crazy y por eso ves cosas. Qué miedo, pero igual da mucho miedo. Pero bueno, sí, entonces básicamente por eso es por lo que creemos en fantasmas. Ya se sabe todas las razones. ¿Ustedes ahora creen en fantasmas después de esta plática? No. No. Yo tengo un amigo que cree denso en fantasmas y me explica sus historias según él ha visto La Llorona. Él dice, yo ya estoy en paz con que veo fantasmas, en mi casa veo fantasmas, y yo así. ¿Cuál fue? Luis, shout out a Luis. Sí. ¿Nos da tiempo de contar nuestras historias de fantasmas o ya nos pasamos? Échala. No, porque invitados. Ya después de esto ya va el cierre. ¿Yo primero? Bueno, de hecho es bastante reciente. Ayer. Sí, no, pero hace así como unos cuantos meses. Yo trabajaba en la universidad, trabajaba en un área distinta donde estoy ahora y solía quedarme muy tarde en la noche. ¡Ay, no! Y la oficina era muy, muy cerrada, se apagaban todas las luces y yo me quedaba como en un mini cubiculito con una luz muy pequeña. Y pues ya cuando me iba, pues apagaba todas las luces y me iba. Entonces, en una de esas ocasiones, apagué la luz tranquilamente, dije, ya me voy con las cosas caminando y empiezo a escuchar como un ruido. Y dije, chin, ¿me regreso o no me regreso? Dije, no, sí, me tengo que regresar, ¿qué tal que dejé abierta la ventana? Y luego me van a decir algo. Entonces me regreso, todo estaba cerrado y ya no escuché nada. Voy otra vez caminando hacia afuera y vuelvo a escuchar el ruido, entonces me paro y digo, bueno, algo debe haber por aquí. Entonces me puse a buscar alrededor y no había nada. Y ya dije, ya, si hay algo no me importa, me voy a ir, que me corran, lo que pase, ¿no? Entonces voy saliendo y en ese momento, se los juro, vi un destello de luz súper extraño que chocó con mi cara, me paré en seco y dije, ok, ya me voy, no voy a hacer más preguntas. Bueno, ahora sí me voy. Y salí. Arturo corriendo por los pasillos sin cámara. Sí, no, horrible. No, qué miedo. Pero justo pensando en la palabra Fanein, en el brillo, ¿no? Porque justo lo que percibí yo en mi alucinación, pues fue un brillo. Si estuvieras en Cazafantasmas, te hubiera llenado de ectoplasma. De ectoplasma, así, ¡pac! Verde. ¿Tú? La mía es muy chistosa porque además pasó con mi hermano, que es periodista científico. Tengo 2 sobrinos y uno de ellos dormía muy mal y entonces siempre estaban al pendiente del monitor. Y entonces, en mi casa es una privada familiar y en donde vivía mi hermano con su familia era la que había sido biblioteca de mi papá. Falleció mi papá y vivían ahí. Y un día estaban cenando, empiezan a oír a uno de mis sobrinos que se está despertando justamente y mi hermano le dice a mi cuñada, yo voy, dame chance. Estaban terminando de cenar y de repente dice que nada más oyeron que alguien hacía shh, shh, shh. Me mató. Está horrible. Me muero. Yo ahí dejo al bebé. Hecho para ser padre. Ellos creen que era mi papá alivianando a mi sobrino. Ah, qué lindo. Ay, bueno, qué así bonito. sí. Mejor que un asesino intentando así. Sí. No. Era un fantasma chido. Ok. Pues bueno, ya llegamos al final del episodio. Nada más queda decir que quizá creemos en los fantasmas porque necesitamos creer que algo permanece en este mundo de impermanencia, que la muerte no es una puerta que se cierra, sino una rendija donde se filtran las voces y las memorias,
Y aunque durante milenios las culturas del mundo han intentado negociar con lo que es invisible, todos coinciden en una misma certeza. Los muertos siguen habitando entre nosotros, aunque sea como una idea. Entonces, pues sí, los fantasmas pueden ser chidos o no, pero a lo mejor sí existen. Seguro sí. Pues bueno, eso fue nuestro episodio el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Estuvo denso. Disculpen la cantidad de temas. Me clavé. No, está Fueron 16 páginas, aunque usted no lo crea. Sí. Yo podría agregar algo, nada más como para cerrar. O sea, más allá de los juicios que hacemos sobre si existen o no los fantasmas y si creemos en ellos o no, algo que a mí me ha gustado mucho con todo el recorrido que he hecho estudiando los fantasmas y la espectralidad y demás, es a cambiar la forma como convivimos con lo que no está, ¿no? Tanto en términos de duelo, como también en términos, por ejemplo, de los desaparecidos actualmente, ¿no? En México sobre todo. Pero también pensando un poco, y esa sería una pregunta que yo les haría, cómo conviven con lo invisible y si se dan cuenta también de cómo lo invisible de alguna manera afecta a su vida diaria, ¿no? Que es una teoría que tiene una filósofa belga que se llama Virginie Despentes, dice que los muertos nos hacen hacer cosas y que esos son los verdaderos fantasmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, fallece tu papá y de inmediato te cortas el pelo o sacas las cosas de la casa o cambias tu vida, ¿no? Entonces es otra forma de convivencia con lo ausente. Bueno, en el pueblo de mi abuela le ponían o sea, mi abuela tiene como 4 nombres, tenía como 4 o 5 nombres porque le ponían los nombres de todas las mujeres que habían muerto antes que ella. O sea, 3,000 nombres. 3,000 nombres, y entonces era como una tradición muy vieja, y entonces, pues, sin duda, marca tu vida, pues. En el judaísmo también se hace eso. En cuanto se muere uno, el abuelo, al nieto, le ponen el mismo nombre, por eso pues, tienen nombres como muy parecidos. Sí. Ay, qué bonito. Gracias. Ay, por cierto, este fue un tema propuesto por Arturo. Gracias. Bueno, chavos, ¿dónde los podemos seguir? No, a mí no me sigan porque me da miedo eso. Tú dices que me estoqueen. Yo no quiero que me estoqueen. Si me ven en la calle, déjenme pasar. No, síganlo así, una cadena. En redes estoy como @chuckp, CHUCKPEE. Nunca lo había visto así, son como una cadena de personas que te siguen. Te asedian, te acechan. Como los nombres de mi abuela, ¿ves? Sí, vamos a llamar así el episodio, los nombres de la abuela de Chuck. Y a mí creo que me encuentran como @tuitopoiret. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Igual no se olviden seguir a Chilango y a Chilango Radio para enterarse de más cositas que estaremos haciendo aquí en Literal. Y pueden mandarme mensaje a mí a marina.leyenda para proponerme temas, libros o nada más decirme que les gustó el episodio. Siempre me gusta mucho que me digan así. O que me digan que suena muy fresa la introducción. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.